Hoy os quiero hablar sobre algo que creo que casi nadie entiende sobre esta guerra, ¿no? Todos están enfocados en el alto el fuego, negociación, mesa por la paz. Todos están preguntando si América ganó, si Irán ganó, si el alto el fuego se mantendrá o si la guerra se reanudará. Y estas preguntas son importantes, no lo negamos. Pero me gustaría hacer una pregunta completamente diferente. Una pregunta que creo que es mucho más importante que todo lo que los medios de comunicación están discutiendo ahora mismo. Y la pregunta es sencilla. Mientras América e Irán se desangran mutuamente durante 40 días, mientras caían las bombas y los precios del petróleo se disparaban y la economía global temblaba, ¿quién está ganando realmente esta guerra? Y la respuesta de la que casi nadie está hablando es, por supuesto, China. Ahora sé lo que algunos de ustedes estarán pensando. China no está ni siquiera en esta guerra. China no disparó un solo misil. China no envió un solo soldado. ¿Cómo puede China ser la ganadora de este conflicto? Y esa es exactamente la pregunta correcta, porque el movimiento más brillante en geopolítica no es el pelear. El movimiento más brillante es dejar que tus enemigos se destruyan mutuamente mientras tú tranquilamente recoges el premio. Pero aquí no está lo que hace esto aún más extraordinario. Y esta es la parte que creo que nadie ha explicado completamente todavía. China no simplemente se sentó a ver esta guerra. China hizo algo mucho más sofisticado. China jugó con los tres lados simultáneamente. China, atentos, armó a Irán. China me dio la paz y China ahora recogerá la recompensa económica. Todo al mismo tiempo. China envió componentes de misiles a Irán durante la guerra. Los sistemas de radar chinos y la tecnología de navegación ayudaron a Irán a combatir. Luego, China dio la vuelta y ayudó a mediar el alto el fuego a través de Pakistán. Y por si no fuera poco, ahora China usará el crédito de ese alto el fuego como palanca cuando Trump visite Pekín el próximo mes. Y bienvenidos a la sede del Movimiento Victoria. Y todo al mismo tiempo. China envió componentes de misiles, como digo. Un país, atentos, un país, 3 movimientos, todos los lados jugados. Y nadie en los medios de comunicación occidentales está conectando los puntos. Bueno, pues bien, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Quiero conectar los puntos paso a paso. Y cuando vean el panorama completo, les prometo que nunca volverán a ver esta guerra de la misma manera. Quiero introducir un concepto que creo que es esencial para entender lo que está haciendo China. Lo llamo triple juego. Y una vez que entiendas ese concepto, todo sobre el comportamiento de China en esta guerra tiene perfecto sentido. La mayoría de los países juegan un juego a la vez. América juega al juego de la guerra militar. Bombas, misiles, portaaviones. Ese es el juego de América. Irán juega al juego de la supervivencia. Resistir, aguantar, mantener el estrecho. Ese es el juego de Irán. Y China juega los 3 juegos simultáneamente. El juego militar, el juego diplomático y el juego económico. Y China juega una estrategia diferente en cada tablero. Y de momento China está ganando. El primer juego es el tablero militar. China se declaró oficialmente neutral. Atentos, China se declaró oficialmente neutral. China dijo que no estaba involucrada, que quería la paz. Eso es la declaración pública. Pero esto es lo que realmente ocurrió. Múltiples barcos iraníes bajo sanciones que transportaban perciorato de sodio, un ingrediente clave para construir cohetes
combustible sólido viajaron desde China a Irán después de que comenzara la guerra. No antes de la guerra, después. Los sistemas de radar de fabricación china y la tecnología de navegación vendidos a Irán antes de la guerra ayudaron a las capacidades de guerra electrónica de Irán durante los combates. La tecnología china ayudó a Irán a detectar ataques entrantes y coordinar sus enjambres de drones. Es decir, China se declara neutral, pero China envía armas. ¿Qué envió soldados China? Pues no. ¿Qué disparó con misiles China? Pues no. Pero China se aseguró de que Irán tuviera suficiente capacidad para seguir luchando. Suficiente capacidad para mantener el estrecho de Hormuz cerrado. Suficiente capacidad para hacer que esta guerra fuera dolorosa para América. ¿Por qué? Porque cada día que América pasaba luchando contra Irán era un día que América no estaba enfocada en China. Cada $1.000 millones que América gastaba bombardeando fábricas iraníes era $1.000 millones que no se gastaba compitiendo con China en semiconductores, en inteligencia artificial, en la industria que realmente determina quién liderará el mundo en el siglo XXI. Este es el primer juego, pero atentos que aún hay más. En el tablero militar, China ayudó silenciosamente a Irán a sobrevivir, sin poner jamás un solo soldado chino a riesgo. Ahora viene el segundo juego, el tablero diplomático. Aquí es donde se vuelve verdaderamente brillante, hay que admitirlo. Porque exactamente al mismo tiempo que China estaba ayudando a Irán a combatir, China se estaba posicionando como pacificador. Quiero que sigan esta línea de tiempo muy cuidadosamente porque revela algo extraordinario. El 31 de marzo, mientras la guerra aún seguía en marcha, China y Pakistán anunciaron conjuntamente una iniciativa de paz de 5 puntos. Alto el fuego, diálogo, protección civil, reapertura del estrecho de Hormuz y un papel para las Naciones Unidas. Después de ese anuncio, el canciller de Pakistán voló directamente desde Islamabad a Pekín. Se reunió con el canciller chino Wang Yi. Coordinaron juntos los próximos pasos. Luego el canciller de China realizó 26 llamadas telefónicas, 26 a Irán, a Israel, a Rusia, a los estados del Golfo. Estaba hablando con todos. Y luego Pakistán, el aliado estratégico más cercano de China, el país donde China ha invertido más de $60.000 millones a través de la franja y la ruta, Pakistán me dio el alto el fuego. Ahora quiero que piensen en lo que acaba de suceder. Pakistán me dio el acuerdo. Pero, ¿quién estaba detrás de Pakistán? ¿Quién coordinó con Pakistán antes de cada movimiento importante? ¿Quién proporcionó el marco diplomático? ¿Quién le dio a Irán la confianza para aceptar el alto el fuego? El propio embajador de Pakistán ante los Estados Unidos lo dijo abiertamente en televisión. Afirmó que China jugó un papel silencioso pero trascendental. China envía armas y China se lleva el premio de la diplomacia. El New York Times informó que China realizó la intervención clave para asegurar el alto el fuego. Bloomberg informó que el propio Trump le dio crédito a China por ayudar a hacer el acuerdo. Así que déjenme ser muy claro sobre lo que esto significa. China armó a Irán para mantener la guerra en marcha. Luego China me dio la paz para terminarla. China decidió cuándo esta guerra sería dolorosa. Y China decidió cuándo esta guerra, pues se haría una pausa. Eso no es un país neutral. Ese es el país que controla el ritmo de todo el conflicto. Ahora el tercer juego, el tablero económico. Atentos. En este tablero más importante, y aquí es donde China verdaderamente gana, China compra el 90% de las exportaciones de petróleo a Irán. Déjeme decir eso de nuevo, el 90%.
China no es solo un cliente del petróleo iraní. China es el cliente. E Irán se mantiene viva gracias a China. Antes de esta guerra, las sanciones americanas significaban que Irán apenas podía exportar petróleo. La economía iraní estaba luchando. Irán estaba desesperado, pero luego comenzó esta guerra y sucedió algo extraordinario. América necesitaba que los precios globales del petróleo no subieran demasiado porque los precios altos del petróleo destruyen la economía americana. Así que América silenciosamente redujo la aplicación de las sanciones sobre el petróleo iraní. ¿Y quién entró inmediatamente a comprar más? China. Es decir, los norteamericanos tienen al enemigo al fondo de la ciudadela, Donald Trump, que juega a dos cartas. Irán ahora está ganando miles de millones, más por mes, en exportaciones de petróleo que antes de la guerra, y la mayor parte de ese dinero fluye a través de bancos chinos, intermediarios chinos y sistemas de pago chinos. La guerra que América inició para debilitar a Irán en realidad ha empujado a Irán más profundamente en el sistema económico chino, más que nunca. Pero se pone aún mejor para China. Atentos. Debido a la guerra, debido al cierre del estrecho de Hormuz, debido al caos, Irán está vendiendo petróleo a China con un descuento significativo, por debajo del precio del mercado, porque China es uno de los pocos compradores dispuestos y capaces de asumir el riesgo. Yo, si fuera norteamericano, interpretaría que la estrategia china pues es una declaración de guerra. El petróleo barato significa energía más barata para las fábricas chinas. La energía más barata significa menores costos de fabricación. Los menores costos de fabricación significan que los productos chinos son más competitivos a nivel mundial. Mientras las empresas americanas están luchando con precios de energía por encima de los $90 por el barril, los fabricantes chinos están obteniendo el petróleo iraní a precio de saldo. La guerra, que se suponía que debería debilitar a Irán y fortalecer a América, en realidad está haciendo que la manufactura china sea más competitiva. Ahora bien, les he mostrado los tres tableros, el militar, el diplomático y el económico. China está ganando en los tres, pero el genio del triple juego es que la mayoría de las personas solo pueden ver un tablero a la vez. El Pentágono ve el tablero militar. El Departamento de Estado ve el tablero diplomático. Y Wall Street está viendo el tablero económico. Pero nadie en Washington está viendo los tres tableros juntos. China los ve todos. Y China está jugando a los tres simultáneamente. Militar, diplomático, económico. Ahora quiero hablar sobre algo muy específico que sucedió las últimas 24 horas. Porque esta es la parte que creo que demuestra, más allá de cualquier duda, que China es el mayor ganador de esta guerra. Donald Trump tiene programado visitar Pekín a mediados de mayo. Esta será su primera visita como presidente desde 2017. Y el tema más importante en la agenda son los aranceles comerciales. La relación económica entre América y China. Ahora piensen por un momento. China acaba de ayudar a mediar un alto el fuego que salvó a Trump de una catástrofe política. Trump estaba a horas de ordenar la destrucción de toda la infraestructura civil de Irán. Plantas eléctricas, puentes, todo. El mundo entero estaba observando. El Papa León lo llamó verdaderamente inaceptable. Incluso los senadores republicanos se estaban poniendo nerviosos. Y luego China, trabajando a través de Pakistán, ayudó a entregar un alto el fuego que Trump pudo llamar una victoria. Es decir, que es gracias a China que los norteamericanos pueden blanquear una derrota y presentarla como una victoria. Trump fue a las redes sociales y lo llamó un gran día para la paz mundial. Los mercados subieron, el petróleo descendió. Perfecto, controlamos la hemorragia. Trump parecía un negociador
en lugar de un guerrero. China hizo eso. China le dio a Trump esa victoria. Ahora, ¿creen que China va a pedir a cambio cuando Trump visite Pekín el próximo mes? ¿Qué es lo que va a pedir a cambio? Les diré exactamente lo que China pedirá. Reducciones arancelarias. Y esto es lo que va a pasar. Alivio de los controles de exportación de semiconductores. Alivio de las sanciones contra las empresas tecnológicamente preparadas de China. Y Trump, que acaba de dar crédito públicamente a China por el alto el fuego, que necesita la cooperación de China para mantener a Irán en la mesa de la negociación, que necesita precios estables del petróleo para la economía americana. Trump tendrá muy poco margen para decir que no a los chinos. Este es el dividendo del alto el juego. China ayudó a terminar la guerra, presuntamente. No porque China se preocupe por la paz. China ayudó a terminar la guerra porque crea influencia. Una influencia que China cobrará el próximo mes en Pekín. Y aquí está el punto más profundo, el que quiero que realmente entiendan. América gastó decenas de miles de millones de dólares en esta guerra. Soldados americanos fallecen. La economía americana fue sacudida. Los precios del petróleo se dispararon. Los mercados se desplomaron. Los aliados quedaron desconcertados. La reputación global de América fue dañada. ¿Y qué gastó China? Llamadas telefónicas. 26 llamadas telefónicas. Le han bastado a los chinos. Bueno, algo de coordinación diplomática con Pakistán y eso es todo. Esa es la inversión total de los chinos. Es decir, que están jugando a que se maten sus enemigos. América gastó miles de millones y obtuvo un alto el fuego de 2 semanas, que ya se está derrumbando. Bueno, ya se ha derrumbado. China gastó llamadas telefónicas y obtuvo influencia sobre la relación bilateral más importante del mundo, entre Estados Unidos e Irán. Esta es, a diferencia, entre una estrategia de martillo, la norteamericana, y una estrategia de posicionamiento, la china. América golpea, pero China se posiciona. Y el posicionamiento siempre vence al golpe a largo plazo. Ahora mismo, mostrarles que lo que está haciendo China no es nuevo. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia. Y cada vez que se repite, el resultado es el mismo. El país que pelea, pierde. El país que espera, gana. El primer ejemplo es al que siempre vuelvo. Por ejemplo, la guerra del Peloponeso, en el año 431 a.C., Atenas y Esparta entraron en una guerra. Atenas era la superpotencia financiera y cultural. Esparta era la superpotencia militar. Lucharon durante 27 años. Ambos lados quedaron devastados. Atenas fue destruida. Esparta estaba agotada. ¿Y quién venció la guerra? Macedonia. Un reino al norte que todos consideraban irrelevante. Filipo de Macedonia vio cómo Atenas y Esparta se desangraban mutuamente. Construyó un ejército, construyó su economía y esperó. Y cuando llegó el momento, su hijo Alejandro conquistó todo el mundo griego. América es Atenas, Irán es Esparta y China es Macedonia. El paralelismo es exacto. Pero déjenme darles un segundo ejemplo, porque creo que es aún más preciso. Y este es uno que he escuchado, que a nadie le he escuchado comentar ni discutir. Por ejemplo, las guerras napoleónicas. En el 1803-1815. Francia, bajo Napoleón, luchó contra Gran Bretaña y el resto de Europa en una serie de guerras devastadoras. Francia tenía el ejército más poderoso del mundo. Gran Bretaña tenía la marina más poderosa. Lucharon más de una década. ¿Y quién ganó? No Francia, no realmente Gran Bretaña. El verdadero ganador fueron los Estados Unidos de América. Mientras Europa se desangraba, América se expandía tranquilamente hacia el oeste. América compró Luisiana a Francia en 1803. Napoleón la vendió
porque necesitaba dinero para sus guerras. América duplicó su territorio de la noche a la mañana. América construyó su economía y América se mantuvo fuera de los conflictos europeos. Y en pocas décadas, América se había convertido en la potencia dominante del hemisferio occidental. América ganó el siglo XIX, no luchando las mayores batallas, sino dejando que las potencias europeas se agotaran mutuamente y luego llenar el vacío. Eso es exactamente lo que está haciendo China hoy. Mientras América gasta billones en guerras en Medio Oriente, China está comprando recursos en África. China está construyendo puertos en el sudeste asiático. China está firmando acuerdos comerciales en América Latina. China se está expandiendo mientras América se está agotando. Y Pedro Sánchez le limpia las botas al líder supremo. El tercer ejemplo ocurrió dentro de la memoria viva, ¿no?, de muchos de nosotros. Por ejemplo, en 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán. Los soviéticos pensaron que, sería una operación rápida. Pensaron que la resistencia afgana colapsaría en semanas. En cambio, la guerra duró más de 10 años. Le costó a la economía soviética miles de millones de rublos. Mató a más de 15.000 soldados soviéticos. Desmoralizó al público soviético y en 1989 los soviéticos se retiraron en una flagrante humillación. 2 años después, la Unión Soviética colapsó. ¿Y quién ganó la guerra? América. América no luchó directamente en Afganistán, pero América armó a la resistencia afgana a través de Pakistán. Por cierto, el mismo Pakistán que acaba de mediar el alto el fuego con Irán. Y América vio cómo los soviéticos se desangraban. ¿Están observando el paralelismo? En la década de 1980, América armó a la resistencia afgana a través de Pakistán. Y vio cómo el imperio soviético se desangraba hasta morir. En 2026, China está apoyando a la resistencia iraní. Desde el 2026, China está apoyando la resistencia iraní. Coordinado a través de Pakistán y viendo cómo el imperio americano se desangra, el alumno se ha convertido en el maestro. América inventó esta estrategia, la caotización, y ahora China la está utilizando contra América. Déjeme decir eso de nuevo porque esta es la idea clave. América armó a los afganos a través de Pakistán para desangrar al imperio soviético. China está apoyando a Irán a través de Pakistán para desangrar al imperio norteamericano. Es exactamente el mismo manual de jugada. Y América no puede verlo porque América nunca imaginó que alguien usaría su propia estrategia en su contra. Antes de darles mis predicciones, quiero hacer una pausa y decir algo breve. Cuando hablo de estrategia, puede sonar como un juego, como un ajedrez, como un ejercicio intelectual abstracto, pero quiero ser muy claro. Esto no es un juego. Personas reales están muriendo en Irán. Personas reales están muriendo en el Líbano. Familias reales en América están aterradas de que sus hijos sean reclutados. Personas reales en los estados del Golfo están viendo drones volar sobre sus ciudades y preguntándose si su suministro de agua sobrevivirá el próximo ataque. La estrategia importa porque nos ayuda a entender por qué suceden estas cosas. Pero nunca debemos olvidar que detrás de cada cálculo estratégico hay seres humanos. Madres, hijos, personas ordinarias que no eligieron esta guerra y no pueden escapar de ella. Estudio estos patrones porque creo que entenderlos puede ayudar a prevenir la próxima catástrofe. Por eso ahora déjenme darles predicciones, si me lo permiten. Voy a hacer 4 predicciones. 4 porque creo que la cuarta predicción es la que más importa a largo plazo. Predicción número 1. China extraerá importantes concesiones comerciales a Donald Trump en la cumbre de mayo en Pekín. Trump le dio crédito públicamente a China porque ayudar a mediar el alto el fuego
Trump necesita la cooperación de China para mantener a Irán en la mesa de la negociación. Trump necesita precios estables del petróleo, y China lo sabe. Predigo que la cumbre de mayo producirá una reducción significativa de los aranceles sobre los productos chinos. Una relajación parcial de los controles de exportación de semiconductores y al menos una concesión importante sobre las restricciones tecnológicas. No porque Trump quiera darle estas cosas a China, sino porque China tiene ahora una influencia que no tenía antes, hace 6 semanas. El alto el fuego le dio a China esta influencia. Observen la cumbre de mayo. Observen lo que va a obtener China. La predicción número 2. Dentro de 6 meses, entre China e Irán anunciarán una expansión de asociación estratégica. China firmó una asociación de 25 años y 400.000 millones de dólares con Irán. Es decir, que Irán es prácticamente provincia de China. En ese acuerdo fue en su mayoría simbólico en ese momento. Muchas de las inversiones prometidas nunca se materializaron debido a la presión de las sanciones. Pero esta guerra ha cambiado todo. Irán ahora depende más de China que nunca. China ahora está comprando más del 90% del petróleo de Irán. Irán necesita tecnología china para reconstruir sus fábricas destruidas. Irán necesita inversión china para reconstruir sus infraestructuras. Predigo que dentro de 6 meses, entre China e Irán, anunciarán una expansión importante de estos vínculos y de esta asociación. Nuevos proyectos de infraestructuras, nuevos acuerdos energéticos, nuevas transferencias de tecnología, y esto acelerará la iniciativa de la franja y la ruta a través de Irán, más rápido de lo que nunca nadie espera. Predicción número 3. El petroyuan, atentos, el petroyuan se acelera. Antes de esta guerra, la idea de que el petróleo se comercializara en yuanes chinos en lugar de dólares norteamericanos se discutía principalmente como una posibilidad teórica, algo que podría suceder dentro de 10 a 20 años. Después de esta guerra sucederá mucho más rápido. Por eso, los estados del Golfo acaban de observar a América, que luchar, han estado viendo cómo han luchado durante 40 días y han fracasado. Es decir, que Norteamérica no ha podido con Irán. Vieron cómo su infraestructura fue golpeada por drones iraníes. Vieron cómo América amenazar con destruir una civilización entera y perder. Y vieron a China mediar silenciosamente la paz. Los estados del Golfo ahora están haciendo una pregunta muy simple. ¿Quién es el socio más confiable? ¿El país que inicia una guerra que no puede terminar o el país que construye tu infraestructura y luego ayuda a terminar la guerra y además asegura el estrecho de Hormuz? Predigo que dentro de unos 12 meses, al menos un importante país productor de petróleo, y creo que será Arabia Saudita, anunciará un acuerdo importante de comercio de petróleo, denominado en yuanes, determinado en yuanes chinos. No todo su petróleo, quizá pues un 10, un 20%, pero incluso eso es un cambio tectónico. Porque una vez que un país lo haga, otros le seguirán. Y cuando esto suceda, el petrodólar no solo se debilita, comienza a morir. Y por último, la predicción número 4, pues dentro de unos 5 años, no 50 o 20 años, 5 años, China se convertirá en la potencia económica dominante en Medio Oriente. Es superando a Estados Unidos. China es el mayor socio comercial de Irán, de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de la mayoría de los estados del Golfo. China ya es el mayor comprador de petróleo del Medio Oriente. China ya es el mayor inversor en infraestructura regional a través de la franja y la ruta. Lo que China aún no tiene es influencia diplomática y de seguridad. Pero esta guerra acaba de darle eso también. China me dio un alto el fuego. China tiene credibilidad,
ahora como pacificador. Pakistán, el aliado más cercano de China, está albergando las negociaciones. Las conversaciones están teniendo lugar en Islamabad, no en Washington. Hace 2500 años, un estratega chino llamado Sun Tzu escribió el libro más importante sobre estrategia jamás escrito. Se llama El arte de la guerra. Y la lección más famosa de ese libro es esta. La victoria más grande es la de ganar sin luchar. Durante décadas, los estrategas chinos han estudiado este principio. Lo han refinado, lo han internalizado. Y no es solo una teoría en China, es una forma de pensar en China, el de vencer sin luchar. Forma parte del ADN de la cultura estratégica china. Y en esta guerra estamos viendo este principio ejecutado al más alto nivel de la historia moderna. China armó a Irán silenciosamente a través de canales negables para asegurarse de que la guerra fuera lo suficientemente dolorosa para América. China luego medió la paz a través de Pakistán, a través de llamadas telefónicas, a través de canales de diplomacia, para asegurarse de que China obtuviera crédito. Y ahora China recoge la recompensa económica a través del petróleo barato, a través de la expansión de la franja y la ruta o a través de concesiones comerciales, a través de la muerte gradual del petrodólar. 3 movimientos, una única estrategia. Sin soldados perdidos, sin bombas lanzadas, sin ciudades destruidas. América gastó decenas de miles de millones de dólares en esta guerra. Miles de personas están muertas. La economía global fue sacudida. ¿Y qué obtuvo América? ¿Un alto el fuego de 2 semanas que ya se ha agrietado? China tan solo invirtió 26 llamadas de teléfono. 26 llamadas de teléfono. Les bastó. Y obtuvo influencia sobre la superpotencia global. Control más profundo del petróleo iraní. Un camino para expandir la franja y la ruta. Credibilidad como pacificador y un dólar debilitado. Esto no es suerte. Esto no es coincidencia. Es décadas de cultura de estrategia, encontrándose con un momento donde puede aplicarse perfectamente. En la década de 1980, América utilizó Pakistán para armar a la resistencia afgana y desangrar al imperio soviético. Y funcionó. La Unión Soviética colapsó y América se convirtió en la única potencia. En 2026, China está utilizando Pakistán para apoyar a Irán y desangrar al imperio norteamericano. La pregunta es, ¿funcionará de nuevo? Bueno, creo que sí. No porque China sea más inteligente que América, no porque China sea más poderosa que América, sino porque esta estrategia de dejar que tu enemigo se extienda demasiado, dejar que gasten su dinero, dejar que destruyan su propia credibilidad y luego intervenir cuando están agotados, esta estrategia funciona cada vez en la historia. Este patrón se repite y funciona. De Atenas a la Unión Soviética. De Atenas a Esparta se agotaron mutuamente. Macedonia ganó. Gran Bretaña y Francia se agotaron mutuamente. Y América ganó. La Unión Soviética se agotó sola y América ganó. Y ahora América se está agotando. Y China ganará. No con bombas, no con soldados, no con portaaviones, no con bravuconadas y delirios mesiánicos. Con paciencia. Esa es la lección de Sun Tzu en el arte de la guerra. Esa es la lección de la historia. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo frente al mundo entero mientras casi nadie está prestando atención. Mi nombre es José Antonio Salinas Grabulosa. Esta es mi crónica diaria. Os agradezco mucho la atención, la interacción. Recordaros que haremos una copia de seguridad para vuestra consulta que publicaremos en nuestro canal TaiTalk y en YouTube, @cooloficial, que tenéis la opción de participar en este proyecto a través de nuestro perfil en Patreon, pues una media de 1 millón de artículos anuales. Por una tarifa creo que son 3,40. Y además nos podéis ayudar a sobrevivir a través de nuestra cuenta en PayPal
metaverso@gmail.com. Y por mi parte, a vuestro servicio. Como digo, que tengáis una muy buena jornada. Leo Mata, Julio García, Mir, Ryan El Lezo, Artux, Michel, Cartoon, Cajorul, Raquel, Pilar, Jorge, Irma, Graciela Rivas, Peña. En la segunda parte de esta intervención os voy a explicar cómo, sabiendo esto, va a reaccionar Norteamérica. Porque los norteamericanos ahora mismo tienen un problema que va mucho más allá de Irán. La única forma posible de sobrevivir pasa por contagiar el conflicto a Europa. Atentos, hoy hemos publicado un artículo. Los distintos países de la zona euro han decidido enviar tropas para controlar el estrecho de Hormuz, porque creo que tarde y mal están empezando a comprender lo que os acabo de explicar. Que es que China ha jugado pues una jugada a tres bandas y le está saliendo bastante bien. Y es por este motivo que hoy tenemos a la Marina norteamericana impidiendo que los barcos chinos crucen el estrecho de Hormuz. Desde la sede del Movimiento Victoria, toda la luz del mundo.